y por hacernos brotar de lo más hondo los deseos más sinceros de su bien con esperanza, sin segundas intenciones, sin querer sacar tajada, sin pretender cambiar lo que no podemos, sin prometer falsas respuestas inmediatas, sin aparentar saber lo que no sabemos, sin querer salir corriendo. Menudo regalo la escucha, intuir lo que pasa y sentirlo bien adentro. Agradecer desde fuera todo lo que tantas veces uno mismo desde dentro no lo puede. Reconocer tu paso que todo lo empapa sin invadir en nada y saberse de repente ya parte de otra vida sin que nada de lo suyo te pertenezca. Compartir con valentía un poco de su muerte y descubrir insospechadamente tanta vida. Gracias, Señor, por hacernos capaces de la escucha. Amén. Iniciamos hace 8 días el camino de la kenosis, que era ser capaces de hacer un camino de anonadamiento, es decir, de abajarnos para entender que muchas veces nuestra voluntad, nuestras aspiraciones, aquello que queremos no corresponde a la voluntad del Señor. Y entonces aceptar el plan de la salvación de Dios en nuestras vidas y su proyecto implica una actitud de purificación de mi voluntad frente a su voluntad. Y entonces iniciamos un camino con Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11, donde se nos muestra la naturaleza humana y divina de Jesucristo, que es capaz de aceptar la voluntad del Padre para la salvación del género humano. Es decir, cuando solo tenemos un espíritu con Él, pues somos capaces de entrar en convertirnos en un principio activo con Él. Todos hemos sido sumergidos en las aguas del bautismo, en una sola fe, un solo bautismo y una sola condición de vida. Ese adherirnos a la persona de Jesucristo, pues implica poder estar a la altura también de las exigencias que el Señor nos hace cada día y que cada día permite que podamos responderle a estas exigencias. Entonces, en este camino cuaresmal teníamos una tarea y era si la cuaresma inicia miércoles de ceniza, ¿qué día termina la cuaresma? ¿Quién averiguó? La pregunta era fácil. No los El escucho. domingo de Ramos. El domingo de Ramos, dice don Fernando, muy bien, tiene uno en seguimiento de Jesús. El No, Jueves Santo. el Jueves el Santo, miércoles. ¿Quién dijo Jueves Santo? tía Carmen. Ah, tía Carmen, Jueves Santo. Muy bien. La cuaresma termina el Jueves Santo con las vísperas de la Cena del Señor. No termina bueno, algunos decían Domingo de Ramos. Cuando uno estaba pequeño decía que terminaba el Viernes de Dolores y caía en ese error. No. La cuaresma nos va a acompañar hasta el Jueves Santo. Concretamente, vísperas de la misa de la Cena del Señor. Bueno, ya tenemos una claridad en este itinerario. Entonces, la cuaresma se supone que ¿cuántos días son? 40 días. 40 días. ¿Y cuándo comienza? Comenzó. ¿Cuándo comenzó? El miércoles de Miércoles ceniza. de ceniza. Y si comenzó el miércoles de ceniza y termina el Jueves Santo, ¿seguro que hay 40 días? Sí, hay 40 días porque los domingos no se cuentan porque son días del Señor. Ah, los No, domingos yo se conté y cuentan. no me dieron las cuentas. Y esa adaptación a la liturgia, ¿cuándo la hicieron? Son 44 días, aunque la cuaresma la iniciamos el miércoles de ceniza, hasta este domingo vamos a iniciar la primera semana de cuaresma, que corresponde al primer domingo de cuaresma. Y cuando nos acercamos a la liturgia, no se habla de miércoles de ceniza y después del miércoles de ceniza como la primera semana de cuaresma, sino se habla miércoles de ceniza, la liturgia va a hablar jueves después de la ceniza, viernes después de la ceniza, sábado después de la ceniza y ya el domingo se iba a decir primer domingo de cuaresma y comienza la primera semana de cuaresma. Entonces, ese es uno de los datos importantes. Son 40 días, pero lo que hicimos el miércoles de introducirnos en este camino cuaresmal en sí dura 4 días. Entonces, ya esto es una catequesis nueva y un dato nuevo para nuestra vida espiritual.
Si este domingo iniciamos con el domingo de Cuaresma, es un camino hasta la tarde del Jueves Santo. Y el itinerario de la liturgia de la palabra de este primer domingo nos va a encontrar con un relato que se llama las tentaciones. ¿Quién no ha tenido tentaciones de los que estamos acá? Ah, Todos. todos hemos tenido tentaciones. Pero el problema es que cuando hablamos de tentaciones, las asumimos como situaciones que nos impiden acceder a una vida nueva. Y entonces hablamos desde el campo espiritual que las tentaciones nos alejan de esa vida de Dios, o a veces pensamos que hacen más difícil el camino hacia la vida de Dios. Cuando nos acercamos al texto bíblico de este domingo, primer domingo de Cuaresma, nos damos cuenta que esa no es una realidad, sino que la tentación va a ser una experiencia espiritual que nos va a llevar a un lugar. ¿Se acuerdan el lugar donde Jesús fue tentado? En el desierto. En el desierto. Entonces, las tentaciones nos tienen que llevar aquí, a cada uno de nosotros, ¿a dónde? Al desierto. ¿Y a ustedes les gusta el desierto? ¿Sí han experimentado desiertos en su vida? Sí, claro. Sí. Ok, muy bien. Entonces, en ese primer domingo de Cuaresma, por eso hemos titulado nuestro retiro No desviarnos de Jesús. Entonces encontramos que en esta primera semana, en nuestra meditación personal, todos tenemos que ir a un lugar espiritual que se llama el desierto. Los que están en el grupo de la oración que yo mando diaria, anoche yo mandaba para desearles buenas noches una oración de un audio de Monseñor Rolando, el obispo encarcelado en Nicaragua, decía: no me dejes solo, Señor, en esta soledad, en este abandono, en esta tristeza. El desierto implica pasar por ese tipo de situaciones y por ese tipo de emociones. Voy a pedirle el favor a don Fernando que me proclame el evangelio, que es el que vamos a escuchar este domingo. Recuérdeme la cita. Lo tiene en pantalla si quiere, o la cita es Mateo 4 del 1 al 11, don Fernando. No, aquí lo voy a leer. Bueno. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4 del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Palabra de Dios. Sigamos, don Fernando. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, leyó como hasta el 8. Jesús le dijo, también está escrito. Sigamos. Es que no vi el cambio de la... Bien pueda. Siga, don Fernando. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nos acercamos al texto y escuchamos atentamente,
El desierto en la Biblia participa del significado histórico salvífico que tiene la experiencia religiosa de Israel y por lo mismo no puede ser visto solamente como una experiencia negativa, sino como un especial valor positivo. ¿Quién fue el que introdujo a Jesús al desierto? La pregunta está facilita. Pues el diablo. El diablo, tiene uno en teología. ¿No ve que fue que Presten me la llevó para atención allá a pensarlo? a ese primer El versículo. Espíritu Santo. El El Espíritu Santo. Espíritu. ¿Quién fue el que llevó a Jesús al desierto? El El Espíritu. Espíritu Santo. Entonces, ¿quién debe llevarnos a cada uno de nosotros a vivir ese lugar espiritual de nuestros desiertos? El Espíritu Santo. Pero ya eso tiene una connotación positiva, porque pensamos que el desierto, que la soledad, que el dolor, que experimentar el abandono, las situaciones adversas de la vida, son productos de Satanás, del diablo, del enemigo. Y no olvidamos que pueden ser también una experiencia donde el Espíritu nos está alentando, nos está introduciendo y nos está llevando a veces a una tierra estéril, inhabitable, como lo puede ser el desierto, pero también a un lugar donde podamos ser capaces de encontrarnos con nosotros mismos, con el Señor y con los otros. Es decir, cuando entramos en el desierto de nuestra vida como Jesús, entramos a experimentar también un encuentro con nuestra historia personal. Esa es la primera idea que hay que tener clara frente a la situación del desierto. La segunda idea que hay que tener clara es, pregunta, ¿Jesús ya había sido bautizado o no había sido bautizado cuando fue al desierto? ¿Qué opinan Sí, ustedes? ya estaba Había sido, bautizado. ya se había bautizado y comenzó, digámoslo así, va a comenzar su vida pública o su vida profética. Entonces el desierto es una oportunidad para consolidar las motivaciones y las convicciones personales en nuestra vida, como las tuvo la persona de Jesús. Es decir, es una experiencia extraordinaria donde somos capaces de atravesar el desierto entendiendo la lógica de Dios que quiere también, como dice San Jerónimo, vivir en medio de nosotros una experiencia de primavera. San Jerónimo va a decir, oh dichoso desierto donde siempre es primavera por las flores de Cristo que hay en ti. Oh dulcísima soledad. Entonces, si entramos al desierto en la lógica de lo que nos presenta el mismo relato bíblico del Evangelio, es curioso porque este texto va a aparecer en todos los evangelios sinópticos. Va a aparecer el relato, es decir, es un pórtico al programa de la vida pública del Señor. Entonces encontramos que el desierto no es un tiempo de soledad, de tristeza, de abandono o de castigo, sino que es un tiempo del amor y de las maravillas de Dios. Y soy capaz de entrar en esa lógica cuando recuerdo que cada uno de nosotros es un hijo amado y predilecto del Señor. Ya había sido bautizado y fue introducido al desierto. Y si fue bautizado, ¿se acuerdan cuando el cielo se rasgó y una voz desde lo alto dijo, tú eres mi hijo amado, mi predilecto? Es decir, es el mandato y la introducción de la voluntad divina al comienzo de la vida pública del Señor. Si ya nos encontramos en este primer momento, entonces podríamos preguntarnos, ¿significa esto que la vida de Jesús vaya a ser cómoda y maravillosa como la de un príncipe? En el desierto, las tribus errantes, Israel pasa de ser un pueblo esclavizado a ser un pueblo libre. Es decir, en el desierto podemos reincorporar la interpretación entre la alianza de Dios con su pueblo y con cada uno de nosotros, pero también el mandato de su ley, el mandato de su amor y el mandato de su vocación con cada uno de nosotros. La experiencia religiosa del desierto, revivida como ideal en el presente, se enriquece de valor figurativo. Es decir, el mismo Dios que ha obrado la salvación en el pasado, renovará sus maravillas en los tiempos que vienen. Es decir, el desierto
es permitir que el Señor haga un nuevo éxodo en nuestras vidas y permita que florezcan nuevas primaveras en nuestra historia de salvación. En el Nuevo Testamento, el desierto adquiere un significado escatológico que se manifestará de nuevo el Mesías que realizará los prodigios del Señor. Esa concepción mesiánica y escatológica aparece muy bien en los evangelios. Si somos juiciosos en toda la cuaresma y en el itinerario de los tiempos litúrgicos que nos plantea la Iglesia, vamos a reconocer y a aceptar y a tener más claro que el bautista es investido de su misión de precursor e inicia su predicación en el desierto. Eso lo encontramos en Marcos 1:4. Yo espero que estén juiciosos tomando notas y apuntes, no como tareas, sino para poder hacer un camino también bastante interesante en nuestra formación como cristianos. Entonces, el bautista es investido de su misión e inicia su predicación en el desierto. Marcos 1:4. Jesús multiplica los panes como símbolo del maná, encontramos en Juan, capítulo 6, en un lugar del desierto. Eso lo vamos a encontrar también en Mateo 14, 13, 21. Es decir, el símbolo escatológico del desierto continúa en la iglesia que vive escondida en el desierto hasta el retorno de Cristo. Si Jesús va al desierto, impulsado por la fuerza del Espíritu, puede ser por uno de estos tres motivos o por otros más que podemos encontrar en la exégesis del texto y en la hermenéutica del mismo. Primero, Jesús va al desierto para ayunar y rezar en un ambiente más cercano a Dios y prepararse así a su vida pública. Segundo, Jesús va al desierto para someterse a la prueba por medio de Satanás en el lugar en que éste tradicionalmente se creía tenía su residencia. Y tercero, Jesús va al desierto para inaugurar su proyecto del reino, que es el proyecto del reino de Jesús. Es decir, el primer domingo de Cuaresma se dedica siempre a recordar el episodio de las tentaciones de Jesús. También los evangelios sinópticos abren la vida pública de Jesús con ese famoso episodio. Es un relato programático, entonces es un relato catequético y litúrgico para cada uno de nosotros, porque si hacemos el itinerario espiritual de las semanas de la Cuaresma, vamos a encontrar el hilo conductor también de este relato programático para nuestras vidas. Es un relato programático para que el lector del evangelio sepa desde el primer momento cómo orienta Jesús su actividad y los peligros que corre en ella. ¿Cuáles son las tres actitudes o actividades que debemos fortalecer en esta Cuaresma? Los que fueron a misa el miércoles de ceniza, las encontramos. ¿Cuáles eran? ¿Quién se acuerda? Oración. Sí, muy bien. Penitencia, ayuno. Penitencia, ayuno. Y hay una tercera. Caridad. 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 Es decir, todas estas actitudes son las primeras actitudes que debemos que tener cada uno de nosotros para experimentar la situación del desierto. Pero, ¿cuáles son las tentaciones a las que el Hijo de Dios está siendo seducido por una voz contraria a la voz del Espíritu? Entonces encontramos que son tres tentaciones. Una primera tentación, que es utilizar el poder en beneficio propio. Una segunda tentación, que es tener aunque haya que arrastrarse. Y una tercera tentación, que es pedir pruebas que corroboren la misión encomendada. Entonces nos encontramos que así como Israel tentó a Dios, cada uno de nosotros, con nuestras actitudes y nuestras decisiones, vivimos en una constante actitud de querer tentar a Dios. Es decir, de someterlo a prueba, de atribuirle a Dios manifestaciones y prodigios en ciertos momentos para sentirnos satisfechos de que sí escucha nuestra oración. Más aún, somos capaces de tentar a Dios no reconociendo el paso de Él en nuestra historia, que es historia de salvación.
Entonces, queridos hermanos, es importante notar que el desierto implica romper con ciertas cadenas. Si de esta primera tentación nos quedamos solamente con esta palabrita, ¿cuál? ¿Sí lo están viendo? Poder. Poder. De la segunda tentación nos podemos quedar solamente con esta. Tener. Tener. Y con la tercera tentación nos podemos quedar con esta. Pedir. Pedir. Esas serían como las mismas 3P, padre, que de los 3 pecados. Pues El poder, el poseer y el placer. no, ahí aparece el placer, porque el poder también es una forma de placer. Tener también es una forma de placer. Okay. Poner a Dios también es una forma de placer. Es decir, están inherentes en la vida espiritual de cualquier cristiano, pero también están inherentes en la vida de cualquier ser humano, más allá de su denominación o su experiencia religiosa. No se lo olvide, tener, poder y poner a prueba, probar. En eso se reducen las tentaciones que vamos a escuchar el domingo en el relato del primer domingo de Cuaresma. Estas tentaciones tienen un valor para cada uno de nosotros y para toda la comunidad cristiana. Sirven para analizar nuestra actitud ante las necesidades, miedos, apetencias y nuestro grado de interés por Dios. Yo les pregunto, nadie va a responder en voz alta, cada uno piense. En nosotros todavía existe esta necesidad primaria de afecto y comprensión. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿está Dios en medio de nosotros? La tentación de tener es un programa de vida para cada uno de nosotros. Y la tentación del dejarse arrastrar, dejar hacer a los demás o callar es algo constante en cada uno de nosotros. Es decir, estas palabritas de poder, de tener y de pedir pruebas, las vamos a aterrizar ya concretamente con estos 4 puntos de nuestra reflexión personal. La tentación, atravesar el desierto, colocar a prueba a Dios, lleva a cabo una peregrinación constante por este desierto. Es decir, podemos hacer un propósito y decir, yo no voy a volver a caer en el pecado de querer tentar a Dios y ponerlo a prueba. No, es algo inherente en nuestra vida de cristianos, que ante situaciones límites queramos hallar respuestas concretas y en su momento. Es decir, tentar a Dios equivale a provocarlo desobedeciéndolo, y esta misma idea la encontramos en el libro de los Números, capítulo 14, versículo 22. Es decir, el hecho de tentar, someter a la prueba, se atribuye también a Dios, con el fin de conocerlo en profundidad en el corazón del hombre. Podríamos entonces pensar que si Jesucristo, la persona del Mesías, fue capaz de atravesar la tentación y salir victorioso, ¿cómo logró entonces Jesús salir victorioso del desierto y de la tentación? Y hay una sola clave para interpretar el texto bíblico: por su obediencia al Padre. El diablo, Satanás, lo tentaba también citando algunos apartes de la ley, y Jesús le contestaba citando también esa palabra, pero esa palabra que estaba en su corazón. Es decir, esa palabra que fue aceptada como plan de la salvación para la cual fue creado y por la cual vino al mundo. La táctica de Satanás es la misma la que empleó con éxito en el paraíso con Adán, la que constituyó su derrota con Cristo en el desierto: la mentira. Él sabe presentarse como ángel de la luz. Nos recuerda 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Y con todo, ser el príncipe de las tinieblas. El desierto, queridos hermanos, no es solo la inmensidad que espanta, ni es solo la trampa del tentador. El desierto, y vuelvo a citar al padre San Jerónimo, se convierte en primavera cuando soy capaz de vivirlo como una experiencia positiva en el ejercicio
de mi vida espiritual. Entrar a la Cuaresma como Cristo en el desierto no solo debe vivirse para someternos a la prueba, sino para experimentar mejor la cercanía de Dios. La misma liturgia habla de la Cuaresma como un sacramento, como un tiempo favorable, y no ha de ser solamente para cada uno de nosotros una preparación para la Pascua, sino que la Cuaresma, el desierto, las tentaciones tienen un gran valor, el de ser la ocasión para un encuentro decisivo de salvación con Dios, a través de una oración más intensa, de una mayor caridad y un esfuerzo en la mortificación y el sacrificio cotidiano. Entonces les propongo estas meditaciones para estos días, que también se las mandaré al WhatsApp. Primera pregunta para reflexionar en torno al desierto y al primer domingo de Cuaresma. ¿Qué significa el encuentro con Cristo en la experiencia personal del creyente? La primera pregunta que van a reflexionar. Segundo, ¿en qué sentido puede hablarse de encuentro personal con alguien que no es visible a los ojos y no está presente en carne y hueso? Tercera pregunta. En consecuencia, ¿hasta qué punto este encuentro personal está tomada de la experiencia cotidiana, vale para la relación con Cristo? Y cuarta pregunta, ¿cómo se produce este encuentro y de qué forma lo lleva a cabo la oración y la meditación? Lejos de las seducciones de la vida sedentaria, el pueblo de Dios, es decir, cada uno de nosotros, es invitado a experimentar mejor en el desierto la cercanía y el supremo dominio del Señor, así como la necesidad que tiene todo hombre de depender de Él. Es decir, de ser capaces de que solo Él es la guía, la única guía de nuestro camino, del paso de nuestra situación de esclavitud a nuestro camino de liberación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo los invito a que sigamos juiciosos en este itinerario. No sé si tienen alguna pregunta o algún eco. Padre, no sé si lo habrán dicho hace 8 días, pero como un método que usted nos aconseje, digamos, para la parte de la meditación. Ok, listo. Si quieren, entonces les puedo enviar también al grupo de WhatsApp, pero también todos los textos bíblicos como tal de este primer domingo de Cuaresma, la lectura del Antiguo Testamento, el Salmo, la carta que está tomada de San Pablo a los Romanos, y podemos hacer un ejercicio de lección divina. Entonces es el contexto del texto bíblico, a la luz del contexto bíblico, preguntarnos qué dice el texto en su momento y después qué nos dice el texto. Yo pienso que puede ser también una manera para poder hacer una reflexión más profunda en torno a la categoría del desierto y a la categoría también de la Cuaresma. Yo pienso que podríamos ser cada uno juicioso en la medida de su tiempo, hacer la lección divina correspondiente a este primer domingo de la Cuaresma. Yo me comprometo que se las envío mañana, y mañana en el transcurso del día la hacen, y así los que van a la Eucaristía el domingo ya tienen una idea muy clara frente al texto bíblico, pero también frente al contenido del texto bíblico. Don Fernando. No, quería hacerle una pregunta frente al texto que leímos, pues digamos, de tipo literario. Los 40 días que menciona la lectura, ¿qué significan? O sea, ¿es posible que una persona pueda ayunar físicamente 40 días y que únicamente a los 40 días le dio hambre? Es decir, tengo ese tema ahí literario. Es decir, tenemos que tener claro que la figura que se utiliza numérica es una figura que también tiene relación con el paso con el tiempo que pasó el pueblo de Israel de camino a la liberación. Es decir, sale de la esclavitud del pueblo, de estar de los egipcios hacia la tierra prometida.
Entonces, es una comparación en figuras, primero, que hace el autor sagrado. Segundo, es una similitud también que la iglesia más adelante va a utilizar para hablar del tiempo de la cuaresma, por así decirlo. Y dentro de la cultura ya judeocristiana, pues también era una forma de ejercitarse para cumplir la ley. Es decir, puede y es posible que sí se mortificaban y que se ayunaban este tiempo considerable. Pero hay que tener claro de que no lo ayunaba cualquier judío, sino que lo ayunaban ciertos judíos que pertenecían a ciertos grupos religiosos también de la época de Jesús. Inclusive, padre, no sé, yo he escuchado del padre Claudio Sí. Bernut o algo así, hace un retiro que se llama justamente 40 días de ayuno. O sea, digamos, es como posible en la medida, es como un camino también como de sanación y liberación que se hace en la actualidad, pero va acompañado de muchísima oración. Entonces, por si al caso la persona que preguntó ahorita quisiera mirar en internet, también yo creería que podría hacerlo. Sí, hay una cosa de los jesuitas que se llaman los retiros ignacianos y bueno, no son 40 días, son 30 días. Y también es un itinerario espiritual, digámoslo así, para entrar en ese sentido, digámoslo así, de la intensidad en la vida espiritual y en la vida sacramental, por así decirlo. Pero hay que tener claro, digámoslo así, que la referencia que utiliza el autor sagrado, o sea, cada una de la comunidad que escribió los evangelios, es una referencia porque conocía el relato bíblico del Antiguo Testamento del paso del pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad a través del desierto, experimentando la cercanía y la presencia de Dios. Yo los invito, queridos hermanos, que concluyamos nuestro encuentro pidiéndole a la fuerza del Espíritu, a la fuerza de Jesús, pues que siga alimentándonos nuestra vida espiritual, que estos pequeños pinitos que hacemos sirvan también pues para poder crecer, fortalecer nuestro seguimiento al Señor, pero sobre todo para cada uno responderle desde la realidad personal. Voy a darles la bendición de nuestro Padre San Francisco y así concluimos nuestro segundo retiro de Cuaresma. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Y que el Señor los bendiga y bendiga a sus familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos el próximo viernes. Que el Señor los bendiga, paz y bien. Muchas Amén. gracias, padre. Bendiciones. Muchas gracias.